Noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y por supuesto nuestras plataformas de internet. Hoy es día de la Fuerza Aérea Mexicana. En un momento más le tengo la crónica de la ceremonia. Luto en el cine, murió Carlos Saura a los 91 años, autor pues de cintas míticas del cine, como Ay Carmela, la prima Angélica, y Cría Cuervos, un hombre pues que recibió todos los reconocimientos y galardones que se pueden efectivamente imaginar. Se incendia grúa utilizada en las obras de reforzamiento de la línea 12 del metro. Los bomberos sofocaron el incendio y no se reportan lesionados. Espero que no haya sido sabotaje ni operación de grupos del crimen organizado, sino un terrible y lamentable accidente. En más información le comento que el presidente dice que le gustaría que el Banco de México no solo se ocupe de la inflación, sino del crecimiento económico. Dice que dice que pensaran en el crecimiento económico por la fórmula, si hay incremento de inflación, aumentar las tasas, lo que se aplica a nivel mundial es lo ortodoxo y habría que pensar en otras cosas. El subgobernador Heath dice que también se ocupan del tema, subir las tasas, en este caso contribuye al crecimiento económico. La cifra de muertos por el terremoto en Turquía se eleva a más de 23,000 almas, es una cosa terrible. El equipo mexicano allá en Turquía ha rescatado a 3 personas con vida y a 11 cuerpos, esto lo dio a conocer la Sedena. España ofrece la nacionalidad a los 222 nicaragüenses expulsados. México anuncia que condecorará a Díaz-Canel, dice, aunque a los conservadores no les guste, dice el presidente, le daremos un reconocimiento, en este caso al dictador cubano. El PIB industrial crece 0.7%. El presidente Lula de Brasil está en Washington, ha visto a Biden. Hablaron de las democracias, las amenazas a las democracias en los dos países, y está también el tema de que ha visitado a ni más ni menos, en este caso, a Bernie Sanders, no me salía el nombre, Bernie Sanders, varios de los políticos importantes de la vida de los demócratas allá en los Estados Unidos. Aquí la capital recibirá el tianguis turístico a partir de marzo, una cosa inédita en la capital. En más información, quiero decirle que el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, informó que aunque podría estar muerto, se continuará la búsqueda del coronel Grimaldo, quien en diciembre desapareció, como usted recuerda, en Jalisco. Movimiento Ciudadano presenta denuncia ante FEPADE contra Laida Sansores, la gobernadora, que como usted sabe, ha utilizado material de espionaje y después algunos de sus colaboradores han sido vistos con dinero, recibiendo dinero en efectivo. Investigarán empresa de García Luna que realizó contratos con la Ciudad de México, anuncia la doctora Sheinbaum. Asume competencia la Corte para resolver el amparo del ex senador panista Jorge Luis Lavalle. Continúa la investigación contra José Guadalupe Tapia, presunto operador del Mayo Zambada, y este domingo termina el periodo de precampañas. Las elecciones del Estado de México y Coahuila. También este domingo en Bellas Artes se presentará el Diccionario de Mexicanismos. Platicaremos del tema después de la pausa. Desde Jalisco dijo que se reuniría con la ministra Norma Piña solo en caso de ser necesario, porque él respeta la independencia del Poder Judicial, y dijo que los medios manipularon su declaración. Van 2 días que repite el tema de la... Pues yo lo invito a que lo escuche en sus propias palabras, tal cual lo dijo, se reprodujo en los medios de comunicación, pero bueno, así están las cosas. Esto dijo el presidente de la República sobre el tema de la ministra Piña. Pues si hace falta, sí, pero ahora no tenemos necesidad. Somos respetuosos de la independencia, de la autonomía del Poder Judicial. Los medios de información que no nos ven con buenos ojos, que nada más son la mayoría, manipularon palabras que dije que la ministra era presidente porque ya no era como antes, de que el presidente de la República era el que ponía y quitaba a ministros. A ver, pido a mis compañeras que me ubiquen el audio del presidente, donde vamos a escucharlo en sus propias palabras para que no haya ninguna cuestión de manipulación. Dice el presidente, los medios de comunicación, bueno, pues él dirá eso, pero cuando se celebran cosas de su gobierno nunca lo registra, ¿eh? Es una cosa curiosa, se dicen cosas pues positivas. Por ejemplo, mira, acabamos de decir el despliegue de los militares en Turquía, una cosa que nos llena de orgullo, pero él se ve que pues nada más oye las críticas y las otras
no. De todas maneras, presidente, pues no lo tome a mal, a usted tampoco le gustan mucho lo que dicen los medios, entonces pues no parece que sea algo totalmente fuera de contexto. Pero para que no haya duda, en sus propias palabras, el jefe del Estado. Es importante la separación de poderes. ¿Imaginan el cambio que significa? La señora presidenta de la Corte, para hablar en plata, está por mí, de presidenta. Sí, porque antes el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte. En sus propias palabras. Francisco Villalobos, te saludo. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Con qué empezamos, Leonardo? ¿Con el supertazón? Pues empezamos con el tema del objeto derribado en Alaska y después, si te pareces, vamos al Super Bowl, Paco. Pues sí, en efecto, como bien mencionas, otro artefacto aéreo de alta altitud que el Pentágono todavía no ha confirmado si es de fabricación china o no. Obviamente la sospecha es de que sea otro globo aerostático chino que se utilizó y que se derribó por el territorio norteamericano la semana pasada y que creó bastante un dolor de cabeza previo al informe de gobierno del presidente Biden. Y pues bueno, la situación es la que apareció otro globo aerostático sobre Alaska, solamente que ahora sí lo tumbaron luego porque estaba volando a una altitud en la cual podía afectar con el muy contado espacio aéreo, porque en el área donde fue derribado al norte de Alaska, pues realmente no pasan muchos aviones comerciales. Pero la excusa del Pentágono fue el hecho de que como estaba volando a 40,000 pies de altura, y un avión comercial puede volar entre 33,000 a 45,000 pies de altura en sus altitudes de crucero, es por eso que decidieron derribarlos. Y obviamente, creo que Biden ya no quería echarse otro dolor de cabeza con otro globo aerostático que al parecer no es tema nuevo, sino tema de décadas, simplemente que apenas se descubrió que los chinos hacen eso. Oye, China no ha dicho nada, ¿verdad? Nada, no se ha promulgado todavía. Obviamente se declaró bastante negativo porque ellos dicen que el globo que derribaron los norteamericanos la semana pasada era un globo civil, era un globo meteorológico y que no tenían derecho los norteamericanos a hacer eso. Me pregunto si tenían la misma postura. Si encontraran un globo aerostático norteamericano sobre Beijing o sobre algún territorio chino, ¿cómo reaccionarían ellos? Sobre Wuhan hay un globo para investigar temas, pues inmediatamente reaccionarían. Pero sí, un tema inquietante. Esperamos que esta tensión no se convierta en algo más grave, pero pues tomamos nota del contexto, un contexto de enorme rivalidad. Oye, también mucha rivalidad en Arizona este fin de semana. Por supuesto, el Super Domingo, la versión número 57 del Super Bowl, entre los campeones de la Conferencia Nacional, las Águilas de Filadelfia y los campeones de la Americana, los Jefes de Kansas City, una rivalidad que viene siendo la primera vez que se enfrentan en toda la postemporada, la primera vez que se enfrentan en playoffs, pues. Y tercer supertazón para las Águilas de Filadelfia, Patrick Mahomes busca su tercer supertazón, ganar su aparición número 3 y ganar su segundo supertazón, ya ganó uno, ya perdió otro, y Andy Reid, que es el director técnico de los Jefes de Kansas City, me van a matar los cánones del fútbol americano por decirle director técnico al entrenador en jefe de los Jefes de Kansas City, lleva invicto contra su ex equipo, las Águilas. Obviamente la seguridad está siendo tratada el evento como un evento tipo 5, el cual es como si fuera un informe de gobierno, como si fuera toma de posesión. Todo el despliegue federal de seguridad está ahí en la capital del estado de Arizona, Phoenix, y esperan, una vez más, pues, el supertazón número 57 consecutivo, que sea saldo blanco, querido Leonardo. Muy bien, pues te agradezco mucho el enlace y estamos pendientes. Y no me preguntaste, pero yo sí le voy a los Jefes. Un abrazo, querido amigo. Feliz fin de semana. Preguntado y contestado. Que gane el mejor, Paco. Gracias. Abrazo. Bueno, pues ahí lo tiene la información. Fíjese que Lula está en Washington, dice que con mucha alegría ve cómo regresa efectivamente Brasil al escenario internacional. Tuvo una larga conversación con el presidente de los Estados Unidos sobre varios problemas comunes. Importante, dice que trabajemos juntos con los Estados Unidos. Estamos convencidos de la necesidad de cuidar el mundo, dice con más cariño. Dos países con mucha reserva forestal, dice Lula. Además, dice ya estamos en otra época. El retorno de Brasil al escenario mundial utilizando su potencia política con otros países, vamos a cumplir con toda las tareas y el desafío que tiene la humanidad.
Bueno, ha platicado también, recuerda, con Emmanuel Macron, con otros, en este caso, de crear un grupo para trabajar juntos por la paz y poner fin a la guerra en el mundo, parte de la ofensiva que está lanzando Lula, que aparte de estar allí en Brasil, aprovecha el momento para decir que tendrá un viaje a Angola, África del Sur y Mozambique, una demostración, dice que Brasil va efectivamente a relanzar su relación con el continente africano, es una obligación histórica y humanitaria. Y bueno, por la foto de su cuenta de Twitter lo dice todo. Encuentro con el presidente POTUS, o sea, con el presidente de los Estados Unidos, President of the United States, dice, tenemos mucho que trabajar, no podemos efectivamente permitir nuevos capítulos como lo que ocurrió en los dos Capitolios. Ahí está el encuentro de las dos narrativas, en este caso la brasileña y la norteamericana, las agresiones al Capitolio y la invasión de los tres poderes en Brasil. Vamos a trabajar en el combate a la desigualdad, contra el racismo y en la defensa del clima. Esto es lo que ocurre efectivamente. Lula en Washington, también le decía, se reunió con Bernie Sanders y bueno, pues es parte del trabajo, el despliegue que en este caso está haciendo el nuevo gobierno brasileño. Saludo ahora al doctor Becerra, presidente del Instituto para Estudios de la Transición Democrática. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Leonardo. Un saludo a ti y a tu auditorio. Pues rogarte que le cuentes al auditorio que nos escuche y ve todo el país, ¿cómo les fue en la reunión del Senado? Bueno, hoy, digamos, al mediodía, en el Senado de la República, fuimos un grupo de organizaciones de la sociedad civil mexicana, de 2 estados, Leonardo, que firmamos un documento en enero pasado, en el cual externamos nuestra alarma y nuestro rechazo a la reforma electoral que propone el gobierno y que, bueno, pues está ya muy avanzada, ¿no? Fue un encuentro pues muy respetuoso, muy constructivo, digo yo, aunque difícil, en el cual pues el presidente de la Jucopo, el senador Ricardo Monreal, y otros senadores como Miguel Ángel Mancera, Germán Martínez, la maestra Josefina Vázquez, pues se dieron el tiempo para escuchar estos argumentos y además compartir muchas de las inquietudes que ellos mismos tienen, ¿no? Lo que nosotros fuimos a decirle, aparte de todos los argumentos que ya se han puesto sobre la mesa, Leonardo, creo que vale la pena pues constatar este último, ¿no? Que esta reforma electoral, Leonardo, está siendo planteada para 2024, para que se estrene en el 2024, precisamente en el momento en que no solamente se va a elegir al presidente de la República, ¿no? Sino, fíjate tú, Leonardo, se van a elegir a 1,784 ayuntamientos en 29 estados, a 1,784 presidencias municipales, obviamente, pero también a 1,929 sindicaturas y 14,138 regidurías, además de las 16 alcaldías de la Ciudad de México y sus 240 concejales. Pero además, en ese mismo proceso electoral, Leonardo, se van a elegir 500 diputados y 128 senadores y senadores y 30 congresos estatales, además de 9 gobernadores en las mismas entidades federativas. Ni más ni menos, Ricardo. Ni más ni menos. 94 millones de personas vamos a ir, tenemos la posibilidad de ir a las urnas en esa elección. Es decir, estamos jugando con fuego, estrenando y debilitando a la autoridad electoral, a una nueva autoridad electoral mucho más chiquita, austera, dicen ellos, ¿no? Pero mucho más debilitada, anémica, precisamente en el momento del desafío electoral más importante de nuestra historia, Leonardo. De ese tamaño es la responsabilidad que tienen los que están promoviendo esta reforma. Y bueno, esto fue lo que discutimos con estos senadores. Ya. Oye, el ambiente, digamos, en este caso, la receptividad de los mismos, ¿cómo la valoras? Pues la verdad muy bien. No creo que los senadores allí presentes estaban pues muy enterados. Realmente tenían los argumentos, habían leído nuestro comunicado, lo cual se los agradecemos mucho. Hubo una discusión
muy seria y yo diría hasta sistemática de varios de los temas. Parece que la reunión de ayer con el Instituto Nacional Electoral, con su presidente, los consejeros y sobre todo con los técnicos electorales que fueron a presentarles a los senadores, a desbrozar, ¿no?, a desentrañar todas las complicaciones que tiene la elección real, la elección en tierra, la elección en territorio. Pues como dijo el senador Monreal, lo dejó más preocupado todavía de lo que por sí ya estaba, ¿no? Fue un ambiente pues respetuoso, lo agradecemos doblemente, como les dijimos, porque hubo un intento el miércoles que no se pudo dar y volvieron a hacer el esfuerzo para el día de hoy. Por fortuna lo tuvimos y creo que pues el solo hecho, Leonardo, de que 84 organizaciones, insisto, de 12 estados de la República, dueñas de una tradición o de un origen muy diferente, ¿no?, y de causas también muy distintas, sin embargo, hayan coincidido y consensado en este diagnóstico en contra del cambio electoral que promueve el gobierno y que los senadores estén dispuestos a escucharlas, pues es un cambio, eso es realmente un avance en este ambiente tan enrarecido, ¿no?, y tan congestionado de polarización como el que hemos tenido en los últimos años. Muy bien. Pues Ricardo, te agradezco mucho el enlace. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Hasta luego. Un abrazo, el doctor Becerra, presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, hoy conversando con usted. Y yo supongo que los que quieren llegar a la presidencia hacen muchas cosas aconsejados por sus equipos de comunicación, supongo que tendrán varios. El caso de Santiago Krill, lo comentaba esta mañana, me parece increíble que un hombre serio, presidente de, en este caso, el Congreso, se preste, yo no sé quién, pero seguramente tendrá un equipo que le dice, licenciado, acérquese a los jóvenes, hay que tener esta prestancia, y bueno, pues filma un TikTok así de señor Constitución, que me parece increíble, ¿no? Pero bueno, pues cada quien tendrá su equipo, igual que veía la imagen, la subió en diciembre, me parece increíble que la doctora Sheinbaum suba una imagen de ella misma como dinosaurio, pues ya tiene bastante con todos los que gobiernan la ciudad, creo que llevan 20 y tantos años, ¿no?, gobernando la ciudad, y tiene pues los que están en funciones y los derrotados, así es que pues disfrazarse de dinosauria ella misma, a lo mejor uno de sus equipos debe tener 3 o 4 que le digan, no, acérquese, va a ver que a los niños les encanta, así sale usted como muñequito, y la verdad es que no, coincido con María Scherer, veo en su Twitter que dice autogol, la verdad es que es un autogolazo, pero bueno, cuando ves que los suspirantes son presas de los, en este caso presiones, de los incentivos de distintos equipos de comunicación, dejan de ser hechos. Usted ha visto a la doctora Sheinbaum, que bueno, era su imagen, era una científica más bien seria, ahí con una muñequita de dinosaurio que bueno, a mí me parece, usted a lo mejor le parece encantador el asunto, pero bueno, lo dejo ahí y a lo mejor le parece muy gracioso lo que hace. En este caso, Krill ahí haciendo el trabajo del señor Constitución, pero a mí no me lo parece. Yo siempre he creído que es un hombre muy serio, fue secretario de Gobernación, consejero electoral, pero bueno, el TikTok se ve que marca obligaciones. Y me pregunto si realmente una persona inteligente cuando entra a TikTok tiene que dejar de parecerlo para decir qué divertido soy, ¿no? Un día les van a poner, yo no sé, alguna camiseta hawaiana, les van a poner a bailar ahí y decir, es que tiene usted que mostrarse pues más cercano. Ya esa política, pues, si eso exige la política, pues la verdad es que algunos deberían decir, no va conmigo, ¿no? Digo, una doctora por la Universidad de Stanford, no me acuerdo por cuál es, Claudia Sheinbaum, con la edad que tiene, una mujer de 60 años, estar jugando ahí al dinosaurito, y Krill a su edad tratando de jugar así al qué simpático soy. Bueno, usted tendrá la mejor opinión, por supuesto, yo le consigno la mía. Vamos contigo, Enrique Hernández, adelante. Un total de 9 fosas clandestinas, doctor, fueron localizadas en la zona limítrofe de Ocoyoacac y Lerma, esto en el Valle de Toluca, Estado de México. Fueron exhumadas, de acuerdo a los primeros reportes, cerca de 60 paquetes con restos humanos. Eso es parte de los trabajos de investigación de autoridades locales. Las pesquisas ubicaron 2 predios en San Juan, Coyonoapan y Ocoyoacac, en el paraje de la Cañada de Alférez, en Lerma, donde podrían haberse enterrado estos restos humanos. En el lugar
fue acordonado y llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, autoridades federales y también de la Fiscalía Local para encabezar pues trabajos de exhumación. Hasta el momento no se ha dado a conocer a qué grupo criminal se le atribuyen estas fosas clandestinas. El reporte que le tengo, doctor. Muchas gracias por el mismo. Y bueno, pues vamos ahora con Raquel Flores. Raquel, adelante. El tianguis turístico, que se llevará a cabo del 26 al 29 de marzo en la Ciudad de México, consolidará la reactivación económica de la capital del país, aseguró la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum al presentar los detalles de la principal feria económica del sector turístico en su edición 47, a realizarse en el Centro Banamex. La mandataria capitalina afirmó que esta edición será la mejor de la historia. Esto era un sueño para todos los que se dedican al turismo en la ciudad y hoy está siendo una realidad por la cantidad de actividades culturales que existen hoy y la diversidad, por supuesto, de la ciudad. Además, ofrecemos una ciudad cada vez más segura. Así que bienvenidos a la Ciudad de México, felices de tener el tianguis turístico. La mandataria local destacó que se estima que en el marco de este evento la capital del país reciba alrededor de 15,000 visitantes asociados a empresas nacionales e internacionales de la industria turística, como una oportunidad para mostrar la capital cultural de América, una ciudad milenaria en donde se puede encontrar desde la cultura prehispánica hasta la más moderna. Dijo además que se pueden encontrar las nuevas obras enfocadas en la recuperación del espacio público, como 16 parques rehabilitados, movilidad sustentable, con los teleféricos más grandes del mundo y conectividad pública gratuita, por lo que esta edición tendrá una importante reactivación económica para la ciudad. Hoy estamos en la ciudad en un momento muy especial porque la reactivación económica es ya una realidad. El turismo está pues prácticamente cerrando en el 2022 a los niveles del 2019 con características muy especiales. Estas características tienen que ver con que la ciudad ya no solamente es destino para turismo de negocios, sino que es un destino cultural por excelencia. Por su parte, el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez, detalló que 1,113 compradores nacionales e internacionales confirmaron su participación para este Tianguis Turístico México 2023, al igual que 685 empresas provenientes de 55 países de los 5 continentes, 1,097 expositores de 522 empresas y representantes de las 32 entidades del país. Con estas cifras y haciendo el comparativo histórico a 6 semanas de la celebración turística, con el incremento que se ha tenido en comparación con la misma fecha en todos los tianguis anteriores, podemos anticipar que romperemos todas las marcas establecidas en las ediciones anteriores. El Tianguis Turístico México 2023, dijo el secretario de Turismo, contará por primera vez con un pabellón Mundo Maya con representación de Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y México, así como el Tren Maya, un espacio especial de Punto México enfocado en artesanos, los herederos de la cultura, un pabellón de líneas aéreas mexicanas, internacionales y más de 30 seminarios virtuales con diversas temáticas de interés cultural. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez. Gracias. Bueno, pues ahí lo tiene, una buena noticia para la capital después del tianguis, en este caso itinerante, ¿no? Lo tuvimos en Mazatlán, lo tuvimos en Mérida, ha estado en Acapulco, ahora le toca a la capital por primera vez. Será interesante ver pues qué proyección damos, siendo una de las ciudades pues más interesantes desde el punto de vista artístico. La oferta turística que deberíamos en este caso explotar es enorme. Vamos a enlazarnos con la secretaria de Cultura de esta capital, Claudia Curiel. Secretaria, buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Muchas gracias por el espacio. Oiga, supongo que recibe con entusiasmo esto de que México sea, la Ciudad de México, por supuesto, la capital, nuestra ciudad, la ciudad huésped del tianguis turístico, una buena oportunidad para proyectar los valores de la misma. Claro que sí, y por parte de la Secretaría de Cultura también tendremos en el marco de estas fechas mucha actividad cultural especial justamente para todas las personas que nos van a visitar.
y justamente para dar esta proyección de lo que es hoy México, y por lo cual ahorita es la ciudad número 8 de turismo en el mundo, como bien mencionaron hoy por la mañana los secretarios con la jefa de gobierno. Ya. Oiga, pues muchas cosas hay efectivamente que mostrar y que ver todos los que vivimos en esta capital. Además, la oferta cultural no para. Entiendo que vamos a tener unos conciertos programados. Estábamos oyendo a Nino Rota, estábamos oyendo también a Morricone, efectivamente, como marco a lo que va a tocar la orquesta de nuestra ciudad. Secretaria, cuéntenos. Exacto. Bueno, este año la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, que es una de las mejores del país sin duda, cumple 45 años. Y justamente en el marco de su aniversario vamos a estar realizando muchas actividades especiales que puedan conectar con distintos públicos, que no sea únicamente la música clásica o contemporánea, sino que se puedan vincular también con otras disciplinas. En ese sentido vamos a tener este 25 de febrero un cineconcierto con una retrospectiva de Ennio Morricone y Nino Rota, que son, sobre todo Morricone, uno de los compositores más importantes de música de cine, y también ha influido... Hizo como 600 películas, ¿no? Sabrá Dios cuántas. Como 600 películas, y además no solo influyó en el tema cinematográfico, sino en músicos relevantes como John Zorn, Mike Patton, y de distintos géneros también experimentales. Qué maravilla que este sábado 25 vamos a tener el cine, es decir, vamos a estar proyectando los fragmentos de estas películas, por supuesto en alta calidad, y además vamos a estar escuchando con esta gran filarmónica un programa como, por ejemplo, películas de Tarantino, con música de Morricone. Tenemos también, por ejemplo, Malena, El Padrino Suite, que esa es de Nino Rota. Tenemos la de Érase una vez en América. Qué bonito. El bueno, el malo que y el tocan feo. Amapola, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, los invitamos a revisar el programa en las redes de Cultura Ciudad de México.mx, y esto es sábado 25 de febrero a las 6 de la tarde en la Olin Yolistli, en la sala Silvestre Revuelta. Oiga, pues muy, muy apetitoso eso. Preguntarle finalmente, secretaria, agradeciéndole mucho que participe esto, ¿ya es una decisión tomada que el Dolores Olmedo se mueve a Chapultepec y abandona Xochimilco? No te lo puedo confirmar ahora porque eso principalmente lo están viendo con Secretaría de Cultura Federal. No es un tema que directamente llevamos nosotros, pero sí, ya me había comentado sobre ese tema. Si quiere le conseguimos más información y no te entrevista con mucho gusto. Platicamos la semana próxima, secretaria. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias, buenas noches. Claudia Curiel, la secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Y bueno, pues situación complicada la de Aeromar. Hoy escuchaba pues la dificultad que tiene, deben dinero efectivamente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hay también aquí un boletín de prensa de la Asociación de Sobrecargos de Aviación de México, que elaboramos, dice, para la empresa Aeromar. Hemos hecho nuestro máximo esfuerzo para lograr que nuestra empresa se mantenga en el aire. Hemos sido tolerantes ante la falta de pago de prestaciones, hemos hecho todo, seguiremos defendiendo nuestros trabajos, en este caso los derechos adquiridos, confiando en que nuestra empresa permanezca activa. Yo les recuerdo que las empresas aeronáuticas tienen concesión, o sea, son una concesión del gobierno federal. Por tanto, cuando quiebra una empresa, está muy bien que digan, oiga, dejaron quebrar Mexicana. Pues sí, a lo mejor el gobierno de entonces dejó quebrar, pero en este ha quebrado Interjet y está quebrando literalmente Aeromar. Así es que, bueno, pues con un dedo señalan al pasado y con 13 señalan a ellos mismos. Se pierden, en este caso, fuentes de empleo, mientras el Ejecutivo pues sigue jugando con esto de que si va a haber cabotaje, no va a haber cabotaje. La verdad es que me parece increíble cuando estamos viendo así a ojos vista que otra empresa, en este caso Aeromar, nos va a quebrar. Yo esperaría una actitud diferente por parte de la autoridad reguladora. Como digo, no es una actividad económica como cualquier otra, es una concesión, está regulada por el gobierno federal. Que no se pierdan más fuentes de empleo. Pausa. Al regresar, Gonzalo Celorio. Vamos con la información. Fíjese que el próximo domingo
domingo se va a presentar en Bellas Artes el Diccionario de Mexicanismos Propios y Compartidos que ha auspiciado la Academia Mexicana de la Lengua. Yo le agradezco mucho a su director, Gonzalo Celorio, que el día de hoy converse con nosotros. Director, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias. Pues, y muy agradecido de esta entrevista. No, feliz de tenerlo. ¿Cuál es la importancia de compilar los mexicanismos en esta obra que tengo aquí, que ha generado una muy saludable conversación sobre la forma en que hablamos español, director? Sí, así es. Yo creo que su importancia es doble, si no es que triple. En primer lugar, porque hay una gran cantidad de voces que no conocemos todas, obviamente, y que cumple entonces este diccionario con la función que cumple cualquier diccionario, que es dar el significado de las voces que desconocemos y que buscamos. Pero este además es un diccionario de alguna manera especializado, porque incluye solamente voces que se usan en México, no todas exclusivamente en México, después diré por qué, pero que reflejan, y esta es la tercera importancia, la identidad cultural mexicana. Creo que si uno pregunta cómo hablas, podrá responder después quién eres, cómo eres, cuál es tu cultura, cuál es tu idiosincrasia, etcétera. Creo que este es un diccionario identitario que representa en una gran amplitud el modo de ser mexicano, su escala de valores, sus virtudes, sus ingenios, sus vicios también, sus limitaciones, etcétera. Es un mapa de la lengua, sí, pero también un mapa de la idiosincrasia que subyace en la lengua. Qué interesante, se lo encargaron a la Comisión de Lexicografía de la Academia. Hay un personaje de Javier María, recientemente fallecido, que hablaba muy bien y que además podía suplantar varias personalidades, pero había momentos en los que decía, yo quiero hablar mi propia lengua, porque había esta especie de fatiga lingüística. Cuando hablamos como hablamos nosotros, nuestra lengua materna, nos sentimos más plenos, no más relajados, director. Sí, por supuesto. Yo creo que este es un diccionario que le da a la norma mexicana una legitimidad, es decir, que nos coloca en pie de igualdad con cualquier otra variante dialectal de la lengua española. Y en ese sentido es muy importante. Claro, es un diccionario que recoge voces de todo tipo, porque no es un diccionario de carácter preceptivo de ninguna manera, es un diccionario descriptivo, no hay ningún puritanismo, ningún prejuicio, están aquí incluidas pues todas las voces y las acepciones, o la mayoría de ellas, las que hemos podido identificar, que se usan en el español de México, pero tienen marcas, porque hay algunas voces coloquiales, hay otras voces formales, hay voces populares, hay voces francamente obscenas, y todo esto está marcado en términos de uso lingüístico, pero la suma realmente de todas estas voces y de todas estas acepciones realmente creo que constituyen una descripción muy amplia y muy rica del léxico mexicano y de muchas de las locuciones adverbiales que surgen de este léxico, porque no nada más es un registro de palabras, sino es un registro también de muchas locuciones derivadas de estas palabras. En la entrada del verbo dar, por ejemplo, pues está dar el avión, dar el gatazo, dar el viejazo, dar a darle duro, director, etcétera. A darle duro, que es fantástico. A darle duro, y bueno, algunas más obscenas como dar las nalgas o como dar para sus chescos, etcétera, etcétera, ¿no? Es realmente un diccionario muy, muy amplio. Aún si resultan altisonantes, tienen lo suyo, te expresan, pero hay otras francamente innobles. No sé, imaginar que un joven escritor llegara a casa de Rulfo y le dijera, estoy harto de chamba, sí resulta innoble, ¿no? La expresión chamba, Gonzalo. Pues sí, porque es de origen un anglicismo, efectivamente, que viene de cámara en inglés, pero mira, quiero decirte, Leonardo, que cuando yo tuve el privilegio de visitar a Rulfo en el Instituto Nacional Indigenista, lo primero que me dijo fue,
vengan esos 5, refiriéndose a los dedos para saludarnos, y luego me dijo, pues aquí estoy en mi chamba, de manera tal que también... Innoble, pero bueno, son los mentideros de la memoria, que es un libro espléndido que está por ahí circulando. Si quieren, gracias. La contaminación que ha tenido el español que hoy hablamos con el inglés, incluso en palabras, el otro día oía un constitucionalista decir que el presidente está en condiciones de remover a los secretarios. Yo digo remover, supongo que es mover la taza varias claro. Y no pero se ha incorporado el inglés de una manera viciosa. Llamamos abogados chicaneros y algunas otras que se oyen muy elegantes como parteaguas, que es el watershed americano, pero que en nuestro país han tomado ya carta de naturaleza, director. Sí, así es. Bueno, yo creo que no hay que ser tampoco extremadamente puritano. Siempre nos sentimos orgullosos de que en nuestra historia lingüística haya muchos arabismos y celebramos la palabra alacena o almohada, o las palabras que proceden de las lenguas originarias, y nos sentimos muy contentos con nuestro chocolate y aguacate y metate y molcajete, y luego no identificamos como galicismos muchas palabras que provienen del francés. ¿Quién pensaría hoy por hoy que la palabra jardín originalmente fue un galicismo, o la palabra homenaje? Y sin embargo tenemos una especie de aversión frente a los anglicismos, y yo creo que en algún sentido puede ser algo racional, pero no en otros. Yo la verdad prefiero la economía de la palabra laptop que decirle a ese aparato ordenador de regazo, que sería verdaderamente una barbaridad. Sin embargo, bueno, pues hay voces que yo preferiría usar las castellanas, ¿no? Las castizas. No estoy muy contento, por ejemplo, con que en la Real Academia se haya aceptado últimamente el verbo accesar cuando tenemos el verbo acceder. Lo que sucede es que el verbo acceder es anfibológico, porque puede significar entrar, pero también consentir, decir que sí. Entonces, bueno, no me preocupan tanto las voces léxicas, me preocupan más los cambios o las influencias estructurales. Por ejemplo, no me gusta nada cuando alguien dice estoy esperando por ti en lugar de te estoy esperando a ti. Ahí hay ya una contaminación estructural. Pero en fin, lo que es cierto es que los verdaderos dueños de la lengua son los hablantes, y los académicos pues nos limitamos a describir lo que los hablantes dicen, aunque efectivamente pues hay también un sentido de ejemplaridad en lo que la academia registra, y eso es importante. Ordenador de regazo es solamente para compartirlo con François, ¿no? Una cosa así, esto sí estaría bien para el regazo. Pero hay palabras que tienen dignidad, ¿no? Decía de arabismos. Cuando en México decimos alberca y los sudamericanos hablan de la pileta, o en otras partes de la piscina, tiene nobleza, ¿no? El papalote, no sé. Por supuesto, hay otras muchas que vienen de las lenguas indígenas, hay otras que forman parte ya de lo nuestro, ¿no? El agandalle, pero hay unas que ciertamente al incorporarse del inglés sí le quitan una, no sé, el cooptar, por ejemplo, que usamos mucho en México, no sé si tenga la nobleza de las otras palabras, la alberca, por ejemplo. Sí, yo estoy de acuerdo, pero también ahí hay ya un sentido estilístico, y bueno, por lo pronto en este diccionario hemos seguido un criterio de objetividad científica. Está lo que la gente dice, y hay evidentemente posiciones personales, y yo concuerdo contigo, hay palabras que me parecen mucho más nobles que otras, y hay otras que evidentemente prefiero eliminar de mi vocabulario y no las incluyo en mi escritura. Pero bueno, también es verdad que hay una gran diferencia, Leonardo, cuantitativa entre el fondo activo y el fondo pasivo de un hablante. Nosotros podemos leer el Quijote, que tendrá 40 o 50 mil palabras, entendiéndolas casi todas, o si no, acudiendo a algún diccionario,
pero no usamos 40 o 50 mil palabras en nuestro discurso, usamos 2 o 3 mil y entendemos muchas más de las que usamos. Y creo que en este caso este diccionario nos permite realmente conocer como fondo pasivo una gran cantidad de voces que no usaríamos en determinadas circunstancias, o algunos de nosotros. Me parece que esto es importante. Yo puedo entender perfectamente lo que quiere decir un venezolano cuando me dice que tal cosa está chévere, y yo no usaré la palabra chévere, y él también entenderá que un mexicano diga que tal cosa está padrísima, aunque no use ese adjetivo. Que esté guay, dirían otros. Aprende uno un montón de cosas, por ejemplo, que el acento, ¿no? Yo me había fijado que en otros países dicen vídeo y nosotros video, y así es. Estratosfera y como dicen en otras partes. O sea, la acentuación varía y eso le da una, digamos, particularidad a la forma en que hablamos, la forma en que resemantizamos ciertos verbos. El parar, ¿no? Por levantarse. Claro. Se usa más. Bueno, no sé si en Sudamérica también se usa, Gonzalo. Pues puede ser un mexicanismo supranacional seguramente, pero sí es típicamente mexicano. Lo que quiero decir es que en este diccionario... Ahora que se usó tanto esto de si se paró o no se paró a tiempo, una ministra, por eso se fija uno al ver el diccionario mexicanismo, ¿cuál es el momento apropiado para pararse? Exactamente. Sí, porque pararse no lo usamos como detenerse, sino como ponerse de pie, efectivamente. Aunque el lenguaje en México suele ser muy perifrástico, preferimos usar ponerse de pie que pararse, sobre todo en un lenguaje formal. Como yo decía, en México los presidentes no duermen, pernoctan, pero no hablan sino hacen uso de la palabra, no se sientan sino toman asiento. Hay todo un sentido perifrástico muy del gusto mexicano, por cierto, que rodea con varias palabras lo que se podría decir de forma más económica con una sola. Aquí entre nos, pregunta al director de la Academia Mexicana de la Lengua, ¿pernoctó el director en Rue de Savoie, en la casa de Julio Cortázar, o no pernoctó? Pues sí pernocté, querido Leonardo. Lo que sucede es que... No pregunto más, ¿eh? Bueno, muy bien. Ahí lo dejamos entonces. Bueno, digo, no pregunto, solamente si pernoctó, no queremos saber nada más. Sí pernocté. Cortázar. Este libro es una joya, Gonzalo. El Mentideros de la Memoria, que está circulando ya en librerías desde hace algún tiempo. Es un ejercicio de recopilación fantástico y para no entrar en detalles del pernoctar, ¿no? Pues una historia fantástica esta de Cortázar y tu regreso a París. Cortázar marca buena parte, en fin, empieza por supuesto con otros autores y termina con Eco, pero Cortázar es como la nota dominante en este Mentideros de la Memoria. Sí lo creo. Siempre digo con esta asociación de ideas que mi vida está determinada por antes de JC y después de JC, antes de Julio Cortázar y después de Julio Cortázar, efectivamente, porque es un escritor que no nada más modifica el gusto literario, por lo menos eso me ocurrió a mí, no nada más la visión del mundo, sino que llega a modificar también la conducta. Yo creo que después de la lectura de Cortázar uno camina diferente, respira distinto, hace el amor de otra manera, oye música de una forma diferente a como lo hacía antes. Es un escritor que realmente, por lo menos en mi generación, ejerció una influencia muy, muy decisiva. Y ahora que se está conmemorando algún aniversario importante de Rayuela, que se publicó en el 63, bueno, yo he estado invitado a varias actividades para esta conmemoración y yo creo que Rayuela es una novela que quizás puede estar datada ya, pero tiene una buena cantidad de textos breves en donde Julio Cortázar era realmente un gran maestro, y esos
textos breves, el capítulo 7 de Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, o el capítulo 68, apenas se le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias en sus talos salvajes, etcétera, etcétera. Son capítulos que conservan su vigencia porque tienen realmente el resplandor de la poesía. Y yo creo que Rayuela es una novela importante para la historia de la literatura, pero para la literatura es importante por algunos de sus capítulos que tienen realmente una permanencia como los grandes textos poéticos. Para Rulfo, en este caso, cuentas también tu encuentro con Rulfo, del que ya hablábamos hace algún momento. Cortázar era como el más grande, ¿no?, del boom latinoamericano. Sin lugar a dudas, yo creo que el boom latinoamericano está integrado solo por 4 grandes escritores, aunque hubo muchos que estuvieron alrededor de este fenómeno, que es un fenómeno, hay que decirlo, no nada más literario, sino también un fenómeno editorial, porque hubo realmente una pujanza editorial muy importante proveniente de España, a partir sobre todo de la convocatoria del premio Biblioteca Breve del editorial Seix Barral, que por primera vez en su primera edición lo ganó Mario Vargas Llosa con La ciudad y los perros. Y estos 4 pues son Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y Julio Cortázar. Y la verdad, entre los 4, la admiración de Rulfo era fundamentalmente para Julio Cortázar, quizás porque dentro de los 4 es el gran cuentista y una novela breve, y en ese sentido había, por la brevedad de los textos, una empatía entre Rulfo y Cortázar, porque, insisto, Rayuela, esta novela tan vasta, no deja de ser una especie de conjunto de textos diversos en donde los más breves son los que perduran. Oye, la deslumbrante conversación que tuviste con él sobre distintos autores, Moravia y todos los que citó, echa por tierra esta pues, especie de complejo, ¿no?, que podría tener su familia, pensando en que el texto de Segovia no daba al maestro Rulfo, en fin, la enorme sapiencia, que a lo mejor no la expresaba de manera canónica, pero el libro me parece fantástico. El primero de Sabines es absolutamente memorable, un texto precioso, y bueno, el último del maestro Eco, se ve que tenía una magnífica fiesta, es envidiable. El libro es de una belleza extraordinaria, director, y lo quería también mencionar, igual que este diccionario de mexicanismos, del cual hablaremos el domingo allá en Bellas Artes. Te agradezco mucho la entrevista y que hayas estado esta noche con nosotros. Al contrario, Leonardo, muchas gracias a ti y gracias también por participar el próximo domingo en la presentación de este diccionario en el Palacio de Bellas Artes. Muchas gracias. Gonzalo Celorio, un gran escritor mexicano, director de la Academia Mexicana de la Lengua, hoy para fortuna nuestra, conversando con usted. Con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio. A nombre de todo el equipo le agradezco su compañía. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.